Tropas rusas rompen bloqueo de fuerzas de Estados Unidos en Siria. Estados Unidos falla por segunda vez en una semana obstruir el paso de una misión de patrulla de las tropas rusas en el noreste de Siria. Un video que circula desde el miércoles en las redes sociales muestra el intento fallido de un vehículo estadounidense por bloquear el paso de las tropas rusas que realizaban una de sus patrullas diarias en las zonas norteñas de Siria. Según se ve en la grabación, la nueva escalada entre las fuerzas estadounidenses y rusas en suelo sirio dio como resultado que el vehículo militar de Estados Unidos se descomponga en el camino. La patrulla militar rusa había penetrado en el puesto de control estadounidense al este del río Éufrates para llegar a una de sus bases en la provincia de Al-Asaka, noreste, reportó el jueves el portal sirio Al-Masdar News. Se trata del segundo incidente de ese tipo ocurrido esta semana que involucra a las tropas de los dos países rivales en el país árabe. El lunes pasado, las redes sociales publicaron otro video en el que se apreciaba como un convoy de vehículos militares de Rusia pasaba por un puesto de control sin hacer caso a las tropas estadounidenses desplegadas en Al-Asaka. Los choques entre las fuerzas estadounidenses y rusas en las regiones norteñas de Siria han ido en aumento, a medida que los dos países están enviando refuerzos militares a dichas zonas. Mientras, la conducta de Moscú busca apoyar al ejército de Siria en su lucha contra los elementos extremistas y está autorizada plenamente por Damasco, la presencia de los militares estadounidenses es de un carácter ilegal y provocadora, según denuncia el gobierno del país árabe, presidido por Bashar al-Assad. Entretanto, los rusos no han sido el único desafío a la actividad ilegal de Washington en Siria. Es más, los soldados, así como los civiles sirios, han impedido, en reiteradas ocasiones, el paso a los convoyes militares norteamericanos, que proclaman proteger los campos petroleros de Siria de los extremistas, pero que en realidad, pretenden robar los recursos de este país, tal como repudia Damasco. De hecho, parece que la administración estadounidense de Donald Trump ha revertido su decisión de retirar todas sus tropas de Siria. Al respecto, Miles Coggins, portavoz de la llamada coalición, encabezada por Estados Unidos, que proclama luchar contra el grupo extremista Estado Islámico, Daesh, en árabe, en Siria e Irak, descartó a finales de mayo que Washington tuviera plan alguno para retirarse del país levantino. Advirtiendo de todo eso, Siria ha prometido que después de arrebatar a los extremistas los últimos feudos que tienen bajo su control, su próximo paso será la expulsión de las fuerzas invasoras, entre ellas las estadounidenses. Rusia bombardea a radicales que pretendían atacar al ejército sirio. Rusia intensifica sus bombardeos contra los radicales en Siria, mientras Turquía y elementos armados que apoya se preparan para conflictos con ejército sirio. La Fuerza Aérea de Rusia ha acrecentado esta semana sus bombardeos contra los grupos extremistas y armados en la provincia siria de Hama, noroeste, lanzando varios ataques en la llanura de Al-Kab, reportó el jueves el portal local Al-Masdar News. El informe precisa que, dirigida desde la base Meimim en la provincia de Latakia, la aviación rusa atacó las posiciones de los extremistas de la Alianza Rebelde Hayat Tahrir al-Sham, HTS, liderada por el Frente al-Nusra, autoproclamado Frente Fatah al-Sham, el llamado Partido Islámico del Turquistán y Urasal-Den a lo largo del eje Hama-Idlib hasta la frontera turca. Los aviones de combate rusos, prosigue el reporte, se concentraron principalmente en los puntos de reunión y trincheras de los extremistas, desenterrados para un futuro conflicto con el ejército sirio. Por su parte, Turquía está haciendo un acopio de fuerzas en la provincia de Idlib, noroeste sirio, en el marco de preparativos para un posible conflicto con las fuerzas sirias.
Efectivamente, el martes, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía puso de manifiesto los planes de este país para reforzar su despliegue militar en la región siria de Idlib, con el pretexto de responder los ataques del régimen sirio. Es más, los últimos reportes señalan que un grupo de las tropas turcas ingresó el jueves al noroeste de Siria desde el cruce de Kafr-Lusen. El gobierno turco, que ha apoyado desde el inicio de la crisis en Siria a los grupos armados y extremistas, entró en una guerra directa con las fuerzas de Damasco después de que anunció el 1 de marzo de 2019 una operación militar en Idlib. Ante todo, las fuerzas sirias, respaldadas por la aviación rusa, siguen con sus ofensivas contra las posiciones de Ankara, así como los extremistas y llamados rebeldes. De hecho, los aviones de combate rusos han impedido que Turquía violara el espacio aéreo de Siria en gran número de ocasiones y siguen atacando las posiciones de los radicales. Estados Unidos contrabandea con 50 camiones cisterna combustible sirio a Irak. Estados Unidos ha trasladado 50 camiones cisterna con combustible robado de las zonas petroleras del norte de Siria a Irak, informa la agencia siria de noticias SANA. La caravana con combustible robado ingresó a la provincia de Al-Anbar, situada en el oeste de Irak, cruzando el paso fronterizo de Al-Walid, detalló el informe publicado el jueves. La mayoría de los campos petroleros sirios se concentran en la provincia de Deir ez-Zor, en el este, cerca de la frontera iraquí, donde las fuerzas estadounidenses han establecido varias instalaciones militares. Aunque Washington anunció el retiro de sus tropas del norte de Siria en octubre de 2019, no tardó en afirmar que retendría cerca de 500 soldados para resguardar las instalaciones petroleras con ayuda de sus aliados kurdos, las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. Las fuerzas estadounidenses y las fuerzas democráticas sirias controlan actualmente la mayor parte de los pozos petroleros ubicados en el noreste de Siria y a lo largo del río Éufrates, este. Los militares estadounidenses están implicados de manera directa o indirecta en el contrabando del crudo sirio, según informaciones proporcionadas por medios de comunicación locales. A pesar del rotundo rechazo del gobierno sirio a la ilegal presencia de Estados Unidos en su país, Washington ha estado reforzando en los últimos meses su presencia militar en el este y noreste de Siria bajo el pretexto de proteger supuestamente los pozos de petróleo. Siria denuncia que Estados Unidos está saqueando su petróleo. Al respecto, Rusia ha revelado, mediante imágenes satelitales, el contrabando del oro negro por las fuerzas estadounidenses del país levantino. Ante tal escenario, el presidente sirio, Bashar al-Assad, ha asegurado en más de una ocasión que, una vez se produzca la liberación de la provincia noroccidental de Idlib, considerada el último bastión de los extremistas en Siria, el ejército de Damasco acabará con la ocupación estadounidense. El extraño método de Estados Unidos ante la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. Un medio estadounidense crea un polémico debate en torno al gasoducto Nord Stream 2, el proyecto casi completado con el que Rusia podrá doblar su suministro de gas a Europa. Washington Examiner invita al gobierno de Estados Unidos a sancionar a la compañía noruega de Norske Veritas a no dar el visto bueno a la estructura. Hablamos de ello con un experto. Obtener luz verde de Norske Veritas es uno de los pasos que el gasoducto ruso Nord Stream 2 tiene que dar para conseguir finalmente completar su proyecto. A algunos medios estadounidenses no les gusta la idea de que Europa vaya a doblar sus importaciones de gas natural ruso, así que el portal Washington Examiner se ha propuesto aportar su grano de arena para que las sanciones anunciadas por los senadores Ted Cruz y Jeanne Shaheen se apliquen a la compañía noruega si da paso al proyecto.
Si se imponen sanciones a la compañía, puede ser que el Nord Stream 2 nunca se materialice. Eso sería algo muy bueno, dice el autor del artículo. El vicedirector general del Instituto de Energía Nacional de Rusia, Alexander Frolov, considera que esta idea es contraproducente para la Unión Europea, y se le antoja, incluso, irónica. Lo irónico es que proposiciones como las sanciones ya aceptadas suponen un impacto no solo contra Gazprom y la compañía, que dirige la construcción, del Nord Stream 2. Eso perjudicará a las empresas europeas. Hablamos de decenas de empresas europeas, incluidas las grandes compañías energéticas. Una idea genial la de golpear a los propios aliados, comenta Frolov. El proyecto del Nord Stream 2 contempla la construcción de 2 conductos de gas natural que podrían aportar hasta 55.000 millones de gas natural ruso al año a Alemania a través del mar Báltico. Ucrania, otros países europeos y Estados Unidos se muestran en contra de esta iniciativa por temor a que aumente la dependencia de Europa de Rusia, y por eso Washington introdujo en diciembre del año pasado una serie de sanciones contra Moscú que han retrasado la puesta en marcha del proyecto.